Listo, ya está grabando. Y ahora sí empezamos. Ya. Como les dije, va a generar así. Esto lo voy a pasar al Classroom, lo que se grabe igual, así que no se preocupen por esa parte. Ya, a ver. Ahora sí vamos a ir a lo que es cantidad de movimiento angular. Ya, primero vamos a ver de una partícula y luego vamos a ver de lo que es un cuerpo rígido. Ya. Ahora, nosotros, bueno, han visto con el Inge que un cuerpo, o bueno, una partícula, mejor dicho, posee una cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Digamos una partícula esta. Esta se está moviendo con una velocidad v. Esta partícula posee una cantidad de movimiento p, que es la masa por el vector velocidad, ¿verdad? Ya. Ahora, lo que es la cantidad de movimiento angular es el momento de la cantidad de movimiento lineal, sí, exacto, la cantidad de movimiento lineal respecto a un punto. Digamos, yo le voy a poner el origen, O, X, Y y Z. Esta cantidad de movimiento angular es el momento de la cantidad de movimiento lineal de una partícula respecto a un punto. Ya puede ser el origen, puede ser otro, no hay problema. Ahorita lo estoy haciendo de una forma más fácil respecto al origen, respecto a un punto. ¿Ya? Ahora, si fuera, como es el momento de fuerza, nosotros sabemos que es el vector posición en producto vectorial con la fuerza. En este caso, la cantidad de movimiento angular para una partícula se denomina con el vector L, o en ocasiones en otros libros también lo denominan con la letra H. ¿Ya? Generalmente se lo denomina con L, no tanto con H, ¿ya? Pero esto es el momento. ¿Qué quiere decir el momento? Sería como para fuerza, momento de una fuerza, era el vector posición en producto vectorial con la fuerza. En este caso sería el producto vectorial del vector posición con el vector cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Esta P es cantidad de movimiento lineal. Ya, como les dije, es el momento de la cantidad de movimiento lineal. Si desarrollamos P, vamos a ver que P es justamente m por la velocidad. Por propiedades de vectores esto puede salir. Entonces ya tenemos la cantidad de movimiento angular de una partícula de masa m, que va a ser r en producto vectorial con su velocidad. ¿Ya? Esto es lo que se denomina cantidad de movimiento angular, ¿ya? Pero esto es solo para una partícula. Para una partícula. O sea, ¿qué quiere decir una partícula que no tiene dimensiones? ¿Ya? Esto es lo importante. Y para el cuerpo rígido es similar. Es muy similar. Ya. Vamos a ver justamente un ejercicio de un examen. Y justamente ha entrado esto. Ya el 2-2021 y valía 25 puntos. Nos dice en la figura, o sea, en esta figura, se muestra un sistema formado por cuatro partículas. Si M1, M2, M3 nos dan las masas, ¿no? M1, 2 kilogramos, M2, 3 kilogramos, M3, 4 kilogramos y M4, 5 kilogramos. Calcular el momentum total, angular total del sistema con respecto al punto O en unidades del SI. Tomar y nos dan las velocidades, los módulos de velocidades. ¿Ya? Ese punto O es el origen. ¿Ya? Nos está pidiendo la cantidad de momentum angular. Ahora, como todas estas partículas poseen una masa, respecto a este punto, o sea, al origen, todas tendrían una cantidad de movimiento angular. O sea, la cantidad de movimiento total
sería la cantidad de movimiento de la primera partícula, cantidad de movimiento angular de esta partícula, de la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, sería la suma de todos esos momentos angulares, de todas esas partículas. ¿Vale? De todos esos. Ya. Ahora, vamos a hacer paso por paso. Para la partícula 1, que es justamente esta, vemos que tiene una velocidad, dice, de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ya. Ahora, la partícula, su velocidad está apuntando justamente hacia abajo, ¿verdad? A ver un ratito. Ya, sí, ya. Estamos viendo de lo que es ya la cantidad de momento angular. No se preocupen, estoy grabando y este archivo lo voy a pasar en PDF para que lo copien. Ya, este es el problema que estamos haciendo. Habíamos visto que la cantidad de momento angular es el momento de la cantidad de momento lineal de una partícula respecto a un punto. Y justamente es esto, solo para una partícula. La cantidad de momento L o H es el momento, o sea, de la cantidad de momento lineal, que sería el vector posición en producto vectorial con P, que P es m por la velocidad. Y a esto se llega para solo una partícula. Y estamos viendo ahorita por una partícula porque está entrado el 2021. Lo que nos está pidiendo, por ejemplo, en este problema, nos está dando las masas, la figura y las velocidades. Nos está diciendo la cantidad de movimiento angular total del sistema respecto al punto O, que es este. ¿Ya? Ahora, la total sería la cantidad de momento angular de la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3 y la partícula 4, ¿verdad? Eso sería el total, o sea, la resultante, el vector resultante de cantidad de movimiento angular. Ya. Ahora, vamos a hacer algunas cosas. B1, si nos damos cuenta, está apuntando abajo. Hacia arriba está el eje Z. Como está apuntando hacia abajo, sería, como su módulo nos dice que es 1, sería menos 1 metro sobre segundo. ¿En dónde? En K. ¿Por qué? Nos estamos moviendo en Z, ¿verdad? Ya. Ahora, la velocidad de 2, vectorialmente, ¿dónde está apuntando? Hacia arriba. Hacia arriba en el positivo del eje Z. Entonces sería 2 metros sobre segundo en K. Ya. Ahora, también tenemos la velocidad 4. Si nos damos cuenta, está apuntando esta flechita en el negativo del eje X. Entonces, como está apuntando en el negativo, sería menos, como es 4, sería menos 4 metros sobre segundo en Y, ¿verdad? Y para la partícula 3, vemos que está apuntando hacia arriba del eje Z. Entonces, como su módulo es 3, sería 3 metros sobre segundo en K. Ya, ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque para la cantidad de movimiento angular de una partícula, ¿qué necesitamos? Uno, la masa, el vector de posición y su velocidad. Este vector de posición es la posición de la partícula respecto a un punto. Eso vamos a poner acá. Vamos a decir R es la posición de la partícula respecto a un punto. Eso es el vector eso es la posición de la partícula respecto a un punto, ¿ya? Para cada uno necesitamos, para cada L1, L2, L3 y L4, ¿qué necesitamos? Uno, la masa. Otro, la posición de la partícula respecto al punto en el cual se quiere saber la cantidad de momento angular. El enunciado lo que nos está diciendo es respecto al punto O. Entonces necesitamos las posiciones de las partículas respecto al punto O. Eso necesitamos. Necesitamos entonces, para la cantidad de movimiento angular de cada partícula, su masa, la posición respecto al punto a la cual se está realizando y su velocidad. Por eso aquí estamos haciendo los vectores, ¿no? O sea, ¿qué componentes tienen? Ya, un ratito. A ver. Permitir. Ya. Bien.
Lo que está pasando, estamos ahorita viendo ya lo que es cantidad de momento angular de una partícula. Y bueno, no se preocupen en esta parte, o sea, este archivo va a estar en el Classroom y lo pueden copiar directamente de ahí, así que de eso no se preocupen si lo voy a ir moviendo y demás, ¿ya? Ahora, para calcular, por ejemplo, la cantidad de momento angular, como estaba diciendo, necesitamos la masa, la posición de la partícula respecto a un punto y su velocidad. Y eso es lo que estamos haciendo, porque acá nos piden la cantidad de momento angular total del sistema respecto a este punto O. Y para cada uno, como el total sería la resultante de la cantidad de momentos angulares de las partículas, para cada uno estaríamos su masa, el vector de posición de la partícula respecto al punto en el cual se quiere saber la cantidad de momento angular y su velocidad. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltaría los, los vectores de posición. ¿Por qué? Por ejemplo, para L1. Para L1 sería L1 masa 1, vector de posición de esa partícula por en producto vectorial con su velocidad. Ahora, el vector posición de la partícula 1 respecto al punto 0 o O sería, si nos damos cuenta, la posición está a lo largo del eje Y. ¿Y cuánto se mueve desde O hasta ese punto? Justamente 2 metros. Entonces la posición de esa partícula 1 sería que se mueve en Y. Entonces sería 2 metros en J. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en Y. Asimismo, también la velocidad del punto de la partícula 1. Y justamente como se está moviendo hacia abajo, sería menos 1 metro sobre segundo en K. Ya. Ahora, vamos a continuar a este lado. Ya tenemos de L1. Podemos hacer acá ya el producto vectorial. A ver, un momento. Ahí, ya. La masa 1 nos indica que es 2 kilogramos. Ya, entonces vamos a tener L1, va a ser la masa 1, que es 2 kilogramos. 2. Ahora, el producto vectorial. El producto vectorial es la vector de posición con el vector velocidad. Ya. Ahora, justamente estos vectores tienen solo una componente en un eje, ¿verdad? Solo tienen una componente. Ya. Ahora, podemos hacer algo acá. Les voy a enseñar esto. Esto no es complicado. 2, ya. Y van a ir reemplazando. Vamos a decir vector de posición de la partícula 1. Dice que es 2J. 2J. Ya. Vamos a poner el vector de posición. Ya. En producto vectorial con menos 1 en K. Ya. Ahora, aquí hay una cosa. Podemos hacer directamente acá producto vectorial siempre y cuando solo tengamos una componente, pero de una forma fácil, ¿ya? Y para eso vamos a dibujarnos en una parte de los ejes coordenados de forma bien pequeña. Esto va a ser X, Y, Z, ¿ya? Este producto vectorial nos está diciendo que va desde J a K. ¿Ya? Pero voy a hacer algo, voy a factorizar este menos 1, o sea, lo voy a poner afuera y va a ser menos 2 y adentro ya va a estar 2 veces j en producto vectorial con k. ¿Esto qué nos indica? Este producto vectorial nos indica que va de k, de j a k. Ahora, sabemos que para el eje x tenemos y, para el eje y tenemos j, y para el eje Z tenemos K. Si dice que va de J a K, sería esto, por regla de la mano derecha. Va de J a K. Regla de la mano derecha. ¿Dónde estaría la dirección del producto vectorial? A ver, ¿alguien? En I. ¿Me entienden? ¿Por qué? Está yendo de J a K.
Por regla de la mano derecha, por eso he puesto esta flechita, sería su dirección estaría en y. O sea, ¿qué quiere decir? L1, ¿qué va a ser? Menos 2, y acá va a ser 2, y todo esto. Producto vectorial de J hacia acá, ¿qué nos va a dar? Y. O sea, esto nos va a dar menos 4 en y. Eso es, hay una forma así más fácil de hacerlo, en vez de estar haciendo con el determinante. Eso siempre y cuando sea solamente una componente tenga, ¿ya? Solo una componente, ya. Ahora, vamos a continuar. Vamos a hacer para L2. Para L2. Para L2 nos indica que la masa 2 es, a ver, ¿dónde está? Nos dice que es 3 kilogramos. 3 kilogramos. Ahora, su vector posición. Bueno, voy a escribirlo acá. Sería L2, sería masa 2, vector de posición de la partícula 2 en producto vectorial con su velocidad. El vector posición de la partícula 2. Ahora vayamos al gráfico. Justamente está en el origen, ¿verdad? Como está en el origen, su vector de posición sería 0. ¿Por qué? Porque está en el origen. No se ha desplazado ni en X, ni en Y, ni en Z. Entonces su vector de posición estaría en el origen. Entonces, para este caso, el vector de posición sería solamente 0. 0 en Y, 0 en J, 0 en K. Y podemos reemplazar directamente. Masa 2, 0 por el vector de posición. No, no el vector de posición, el vector velocidad. Pero ahora de esto sabemos nosotros de teoría que el producto vectorial de un vector 0 con otro vector que nos va a dar 0. Como esto se cumple, entonces L2 sería 0. Listo. A eso se simplifica. ¿Por qué? Porque está en el origen. Ya. Ahora vayamos para la partícula M3. Para L3. L3 va a ser la masa 3, el vector de posición de la partícula 3 en producto vectorial con su velocidad. La masa 3 nos indica que es 4 kilogramos. La masa 3 indica que es 4 kilogramos. Ya. Ahora, el vector de posición de la partícula 3. Si nos damos cuenta, se mueve solamente en X. Y se mueve a lo largo del eje X positivo. Se movería 3 unidades en Y. ¿Por qué? Porque está en el eje X. Entonces esto sería 3 metros en Y. Ahora la velocidad. La velocidad de 3. Se mueve, como indica acá, solamente hacia arriba. Entonces su velocidad sería en el eje Z positivo. O sea, sería 3 metros sobre segundo en K. O sea, esto va a ser 3 metros. Ay, ¿qué pasó? 3 metros sobre segundo en K. Listo. Entonces vamos a hacer el producto vectorial. Sería L3 más A3 nos dice que es 4. Producto vectorial sería 3 en Y en producto vectorial con la velocidad 3 que es 3 en K. Podemos sacar esto fuera del producto vectorial. Entonces vamos a tener 4 por 3 por 3 y el producto vectorial de Y con J. Y ahora otra vez hacemos en un lugar los ejes coordenados, chiquititos. X, Y y Z. Sabemos que para X es el eje o unitario Y, para Y el unitario J y para Z el unitario K. Como nos dice desde Y a K, o sea, sería en esta forma. Y si nos damos cuenta, estaría yendo en sentido antihorario. Entonces su vector estaría en esta forma. ¿Me entienden? O sea, estaría en menos K. ¿Por qué? Porque estoy yendo de I hacia J. Regla de la mano derecha.
Se voy a dibujar, a ver, la mano. Ahí no me sale la mano. Algo así. Digamos, es una mano. Se está doblando en sentido horario. Entonces sería de I a J, sería menos J. O sea, todo esto nos ha dado que L3 va a ser todo esto. A ver, acá nos va a dar 12, 12, 36. De I a J nos da menos J. Entonces la cantidad de momento angular de L3, de la masa 3, había sido menos 36 en J. Ya. Ahora vamos a continuar para L4. Muy cerca. Para L4. Ya. Para L4, justamente su vector va a ser masa 4, vector de posición de la partícula 4 respecto al punto O y su vector velocidad. Ya, la masa 4 nos indica que es 5 kilogramos. Masa 4 nos indica que es 5 kilogramos. Su vector de posición ahora respecto al punto O está acá. Si nos damos cuenta, solo se mueve en Z positivo, y se mueve 4 unidades. Entonces sería 4 en J, 4 en K, mejor dicho, perdón, en K, porque estamos en el eje Z. Ahora, el vector de velocidad. Más abajito lo voy a poner esto. El vector de velocidad. Vemos que se mueve, o bueno, se mueve justamente en el eje X. Su velocidad está en el eje X y sería menos 4 en I. Menos 4 en I. Metros sobre segundo. Este R4 es la posición de la partícula respecto al punto O. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a decir L4 va a ser masa 4, o sea 5 kilogramos. Y el producto vectorial. R4 es 4 en K en producto vectorial con la velocidad 4, que es menos 4 en I. Podemos factorizar el 4 y el menos 4 y vamos a tener menos 5 por 4 y el producto vectorial de K con I. Igual si hacemos, si dibujamos en un punto, así rápido, los ejes coordenados, acá, ay, ¿qué pasó? Ya, así, acá estaría el eje X con I, aquí el eje Y con K y arriba el eje Z con K. Como nos dice que va de K a I, sería de K hacia I. Y si nos damos cuenta, por regla de la mano derecha, el vector de posición apuntaría en la dirección J. Entonces tendríamos que el vector de que L4 va a ser, acá nos va a dar 20, acá 20 por 4 menos 80, de K a I es J. Listo, ya tenemos los cuatro. Ya tenemos L3, ya tenemos L4. ¿Qué más tenemos? A ver, ya tenemos L2, ya tenemos L2 y ya tenemos L1. Entonces solo sería reemplazar. Ya. A ver, el vector no posición, cantidad de movimiento total era L1 más L2 más L3 y más L4. Ahora, como tenemos que ir reemplazando, sería menos 4 en I, L1, menos 4 en I. L2 habíamos visto que es 0, entonces sería más 0, más L3. L3 sería menos 36 en J, menos 36 en J y L4 menos 80 en K. Listo, ya tenemos el vector cantidad de movimiento angular de la partícula total respecto al punto O. Y es este, ¿no? Ahora, algo que no estamos viendo son las unidades.
¿verdad? No estamos viendo las unidades. Ya, podemos hacer acá un pequeño paréntesis y ver las unidades en esta parte. Ya. Acá, unidades de la cantidad de movimiento angular. Ya, sabemos que L, o sea, el vector cantidad de movimiento es la masa, vector de posición con la velocidad. Podemos hacerlo por unidades. ¿Cómo? Tendríamos kilogramo por, como es posición, mediría en metros, por esta parte que sería velocidad, que velocidad es metros sobre segundo. Ya, ahora, podríamos hacer algo también. Podríamos multiplicar por S y dividir entre S, o sea, por segundo. Entonces vamos a tener kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por eso. Esto nos va a dar Newton, ¿no? Pero no es bueno, no sería tan conveniente expresarlo de esa manera, ¿ya? Podríamos hacer eso, ¿ya? Pero en mayoría de casos vamos a expresarlo de esta forma, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para este caso que hemos hallado, la cantidad de movimiento angular va a ser menos 4 en I, menos 36 en J y menos 80 en K. Las unidades sería kilogramo por metro sobre segundo por metro. Ya, podemos expresarlo de esa manera. Ya, ahora, ese es el vector. Ahora, si quisiéramos expresarlo en módulo, sería ya la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de todo esto sería raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 36 al cuadrado más menos 80 al cuadrado, ¿ya? Y haciendo eso, el módulo del vector cantidad de movimiento nos daría, a ver, un ratito, ¿dónde está la calculadora? Ay, no, aquí está. A ver. Aquí está. Sería 4 al cuadrado más 36 al cuadrado más 80 al cuadrado. Eso nos da 87,82. 87,92 kilogramos por metro sobre segundo por metro. O directamente, como esto es metro por metro, daría metro al cuadrado, podemos expresarlo como kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo. Podremos expresarlo también de esa manera. Metro al cuadrado sobre segundo. Entonces acá sería kilogramos metro al cuadrado sobre segundo. Listo. Eso es para partículas. ¿Ya? Esto es para partícula. Esto que hemos visto ahorita es para partícula. Ha entrado en un examen. Sí, ha entrado. Ya. Pero ahora lo que también nos va a interesar va a ser del cuerpo rígido. ¿Ya? Del cuerpo rígido. Por eso les voy a mostrar esto que yo tengo de mis apuntes de teoría. Aparte que yo me hice. ¿Qué es esto? Esto, por ejemplo, lo que están viendo es para el cuerpo rígido. ¿Ya? Para el cuerpo rígido. Su deducción es todo esto, ¿ya? Porque primero haces, o sea, para una partícula con una diferencial de masa, tendría su cantidad de movimiento, ¿no? Un dl. Y haciendo un análisis cinemático, hallas la velocidad absoluta de ese punto I, que se dice. Entonces, haciendo productos vectoriales y demás, haciendo propiedades vectoriales y utilizando incluso conceptos de integrales triples, se llegas a la forma general para lo que es el vector cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido respecto a un punto P. Y que algunos solamente lo han debido ver esta parte, pero no esta otra, ¿verdad? Esto no han debido verlo, pero esto sí, ¿verdad?
¿O me equivoco? A ver, para un cuerpo rígido, han visto ya con el Inge, ayer he ido donde el Inge y me dijo que ya habían visto cantidad de movimiento angular y es justamente lo que me dijo, el Inge me dijo que haga. Ya han visto, pero lo han debido ver solamente con esta parte de acá, que es inercia por velocidad angular, sí, velocidad angular. De esa forma lo han debido ver, ¿verdad? ¿O cómo es? ¿Sí, no ve? ¿O no? ¿Nada? Ya. Bueno, vamos a ver entonces ahora un poco esta parte de lo que es cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido, ¿ya? De un cuerpo rígido. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya, siguiente. Ya, en esta otra parte vamos a verlo. Vamos a ver ahora para un cuerpo rígido. Vamos a ver ahora lo que es la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido, ¿ya? Ahora, un cuerpo rígido no solo va a tener cantidad de movimiento angular, sino también va a tener cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Pero para el cuerpo rígido ya va a ser la masa por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, esto sería la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo rígido, ¿ya? Esa es la cantidad de movimiento lineal. Estamos viendo ahorita, lineal, ¿ya? Lo que nos interesa es la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido. Ahora, para un cuerpo rígido ya es esto. Ya va a ser, esto, como les había mostrado, esto que de acá, está en el PDF, todo esto es ya su deducción. ¿Ya? Todo esto es su deducción. Todo esto de acá. Todo esto es la deducción. La deducción es larga. Miren, todo esto es. Todo eso. Porque aplicas a propiedades, como les dije, de vectores. Haces con momentos de inercia, que integral triple y demás. O sea, todo un autismo. Y para llegar todo a esta fórmula. ¿Ya? Esto es la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido respecto a un punto P. Para una partícula habíamos visto acá que esto era la cantidad de movimiento respecto a un punto. Podía ser o podía ser cualquier otro punto. Este punto O puede ser un punto P, no hay problema. Pero en este caso, para lo que es cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido, de un punto P, ya la cosa cambia. Ya, justamente todo ya cambia. ¿Por qué? Porque ya tiene inercia el cuerpo rígido, ya tiene dimensiones. Entonces, para este caso, ¿dónde estás? Aquí estás. Para el cuerpo rígido de masa M, que le vamos a poner, ver, digamos, tenemos un cuerpo rígido. Acá, chan, chan, chan. Esto y esto. Ya, este sería, yo que sé, el eje X, Y, Z. Un cuerpo rígido arbitrario. Su centro se está moviendo con una velocidad del centro de masa. Que le vamos a poner centro de masa o G también puede ser, no hay problema. Y queremos saber la cantidad de movimiento angular respecto a un punto P. Ya, queremos saber la cantidad de movimiento respecto a un punto P. Este blanco es el vector posición del centro de masa respecto al punto P. Esto también el cuerpo rígido está rotando con una determinada velocidad angular. Entonces, para este caso, la cantidad de movimiento de este cuerpo rígido va a ser su masa, el producto vectorial, como hace rato era del vector posición con el vector velocidad, pero en este caso va a ser la cantidad el vector posición del centro de masa respecto a P en producto vectorial con la velocidad del centro de masa más
la inercia del centro de masa por velocidad angular. Esto ya es la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido. Cantidad de movimiento de un cuerpo rígido respecto a un punto P. Un punto P cualquiera. ¿Ya? Esta es la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido respecto a un punto P. Esta es la forma completa. Ahora, si fuera respecto a su centro de masa, vamos a decirlo, si L, si L fuera respecto a su centro de masa, eso va a indicar que el punto P va a ser directamente el centro de masa. Y si va a ser eso, si se va a dar esta condición, el vector posición del centro de masa respecto a que P va a ser 0. Y si reemplazamos en esta fórmula, para este caso vamos a tener m0 por velocidad del centro de masa más inercia del centro de masa por velocidad angular. Como todo esto nos va a dar 0, que es reducido a la fórmula que muchos deben conocer. L igual a inercia del centro de masa por velocidad angular. Esto es ya la cantidad de movimiento angular respecto de un cuerpo rígido, perdón, angular de un cuerpo rígido, respecto a su centro de masa. Se reduce a eso, si es respecto al centro de masa. Si es respecto a otro punto, se tiene que utilizar esto. Pero si es respecto a su centro de masa, o sea, su centro de gravedad, que en ocasiones se denomina G, va a ser solamente inercia del centro de masa por aceleración angular. Y justamente esto se ve acá. Si el centro de masa coincide con el punto P, en donde están los ejes X' y Y', esta parte, o sea, que dice X' y Y', es de la parte de la deducción. O sea, este punto coincide con este. O sea, como hemos visto, el punto CM es igual a S. Por lo tanto, como son 0, estos nos da el vector 0 y nos da el vector cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido respecto a su centro de masa. Lo que habíamos visto, ¿verdad? Ya. Ahora, no solamente hay esto en el cuerpo rígido, no solamente hay cantidad de movimiento angular, sino también hay cantidad de movimiento, no, teorema de la cantidad de movimiento angular e impulso angular. Y a este lado lo vamos a hacer. Ya. Bien. Esto es teorema cantidad de movimiento angular e impulso angular. Ya. Anteriormente hemos visto en dinámica del cuerpo rígido que la sumatoria de momentos respecto a un punto era la masa, el vector de posición del centro de masa respecto al punto P en producto vectorial con la aceleración del centro de masa más inercia del centro de masa por aceleración angular. Eso habíamos visto antes en dinámica del cuerpo rígido. Y ahora, en lo que es la segunda ley de Newton, que voy a poner acá, modificada para lo que es cuerpo rígido, para rotación, segunda ley de Newton, para lo que es rotación, es similar al otro. ¿No? Sabíamos que la fuerza era un cambio en la cantidad de movimiento lineal, pero en este caso
lo que es la sumatoria de torques respecto a un punto se puede denotar como el cambio de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora, si reemplazamos estos dos porque vemos que son iguales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener m vector de posición del centro de masa respecto a p en producto vectorial de la aceleración del centro de masa más inercia del centro de masa por aceleración angular. Esto nos dice que es igual a el cambio de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Ya. Ahora, nosotros sabemos que la aceleración podemos expresarlo como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como es centro de masa, o sea, la aceleración del centro de masa sería la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Y asimismo, también como vector sabemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces vamos a reemplazar ahí. Vamos a tener masa, vector de posición del centro de masa respecto a P por, y esta parte, que sería velocidad derivada de la velocidad del centro de masa respecto a T más inercia del centro de masa, más inercia del centro de masa por la derivada del vector velocidad angular respecto al tiempo igual a dl respecto al tiempo, ¿ya? dl respecto al tiempo, ¿ya? De acá justamente se puede ir derivada de t, ¿verdad? Ahora, podemos integrarlo todo, justamente todo podemos integrar. O sea, ¿qué quiere decir? dl va a ser la integral y todo esto masa integral del vector posición respecto a p, la derivada de la velocidad del centro de masa más inercia del centro de masa integral de la derivada del vector velocidad angular. Cuando se tenga una cantidad de movimiento angular 1, el centro de masa va a tener una velocidad de centro de masa 1, una velocidad angular 1. Cuando tenga una cantidad de movimiento 2, va a tener una velocidad del centro de masa 2 y va a rotar con una velocidad angular omega sub 2. Entonces, si hacemos eso y reemplazamos, vamos a tener L2 menos L1. Justamente esto sería una variación en la cantidad de movimiento angular. Y si hacemos acá, vamos a tener que va a ser justamente reemplazando m, vector de posición del centro de masa respecto a p, velocidad del centro de masa 2. Ahora, como es evaluando, va a ser como la integral normal, menos masa, vector de posición del centro de masa respecto a P en producto vectorial con el centro de masa 1 y acá más inercia del centro de masa, velocidad angular 2 menos velocidad angular 1. ¿Ya? Ahora, ajustando todo esto, ¿ya? O sea, ajustando todo esto, llegamos a una ecuación muy interesante, ¿ya? Que si sigo ahorita voy a tardar, ¿ya? Pero se llega a la siguiente ecuación, en la cual m por el vector de posición del centro de masa respecto a p con la velocidad del centro de masa 1 más inercia del centro de masa, velocidad angular 1, más la integral de t1 a t sub 2 de la sumatoria de momentos respecto a un punto P. Esto va a ser igual a masa vector de posición del centro de masa respecto a P por el producto vectorial del centro de masa con el centro de masa 2 más inercia del centro de masa por velocidad angular 2. Esto es lo que se conoce esto de acá como el teorema de cantidad de movimiento, teorema de cantidad de movimiento angular e impulso angular. Esta parte que estoy señalando con amarillo es lo que se denomina el impulso angular.
¿ya? Es lo que se denomina el impulso angular, ¿ya? Ahora, igual se puede reducir, ¿ya? Porque todo esto va a ser la cantidad de movimiento inicial y toda esta parte va a ser la cantidad de movimiento final. Ahora, si no hubieran torques, o sea, ¿qué quiere decir? Si no hay torques o si no hay momentos respecto al punto P, si no hay momentos respecto a P, entonces esa sumatoria, ¿qué va a ser? Cero. Y entonces se va a reducir a qué? Cantidad de movimiento inicial va a ser igual a cantidad de movimiento final. Listo, de ahí sale la fórmula, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo se conserva? Cuando no hay momentos respecto a P. Ahí se conserva. Y esta ecuación vectorial, muchos la han debido ver, ¿no? Pero justamente estos LO y LF es lo que hemos visto acá, más antes. Son estos. Esto justamente, ¿verdad? Es justamente eso, ¿ya? Justamente eso es. Así que de eso no se asusten ni nada de eso, ¿ya? No entra mucho con este tipo de ejercicios, pero vamos a hacer uno respecto a esto, ¿ya? Es del Himmler, creo, no me acuerdo, pero ya. Ahora, también podemos incluir otras ecuaciones, ¿ya? Si por ejemplo lo realizamos, esa cantidad de movimiento, si el centro de masa coincide con el punto P, sabemos que toda esta parte de acá va a ser cero, ¿verdad? Todo esto va a ser cero y se va a reducir, ¿ya? Ahora, hay otra forma en la cual se puede expresar esto en tres ecuaciones, ¿ya? Esto se puede expresar también como masa, velocidad del centro de masa en X más la integral de T sub 1 a T sub 2 sumatoria de fuerzas en X, diferencial de T igual a masa, velocidad del centro de masa 2 en X, ¿ya? En los tres ejes podemos expresarlo primeramente la cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Y luego la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Ahorita ya hemos expresado en el eje X. Luego también lo expresamos en el eje Y, la cantidad, el teorema teorema cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Y asimismo expresarlo el otro, esta otra ecuación respecto al centro de masa, que va a ser solamente inercia del centro de masa, velocidad angular 1, más integral de t sub 1 a t sub 2, sumatoria de momentos respecto al centro de masa, derivada de t igual a inercia del centro de masa, velocidad angular 2. Tenemos tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones en ocasiones vamos a utilizar, ¿ya? En ocasiones habíamos visto justamente en dinámica que teníamos tres ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momentos respecto a un punto P. Y para lo que es cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, está gobernado por tres ecuaciones. Cantidad de movimiento lineal junto con su impulso en la dirección X, cantidad de movimiento lineal del cuerpo rígido en la dirección Y, con su impulso en y cantidad de movimiento angular con su impulso angular en, bueno, sería la dirección K o J, en la dirección K, o sea, dirección Z, pero eso ahorita no vamos a verlo de otra forma, pero de esta forma generalmente se expresa de forma completa. Ahora, en lo que es física 100, ustedes solo van a ver lo que estoy marcando de amarillo, ¿ya? Estas otras dos generalmente no las vamos a ver. Estas dos no las vamos a ver, ¿ya? Solamente esto. Puede ser que algún rato puedan meter esto. Puede ser, pero no siempre va a ser así, ¿ya? No siempre va a ser así, ¿ya? Ahora, en base a estas ecuaciones vamos a hacer un ejercicio
en el cual justamente se aplica esto, ¿ya? Y nos dice, el piloto de un avión de reacción averiado pudo controlarlo al acelerar los dos motores. Si el avión pesa, eh, bueno, sería la masa, ¿no? Si la masa del avión es 17.000 libras y su radio de giro del centro de masa G es 4,7 pies con respecto a su centro de masa G, determine su velocidad angular y la velocidad de su centro de masa en un tiempo de 5 segundos. Si el empuje en cada motor se modifica y demás. Originalmente el avión volaba en línea recta a 1200 pies sobre segundo. Ignore los efectos de resistencia al avance y demás. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá hay fuerzas, ¿verdad? Es el empuje de este avioncito, ¿no? Puede ser el hermoso F, ¿cuál era? El F-35 Adir de la poderosa fuerza aérea israelí, digamos. Está yendo y está siendo empujada por los dos, por sus dos, bueno, impulsores, ¿no? Y como vemos, esto realizará en un momento respecto a G, o sea, su centro de masa. ¿Qué quiere decir? Si es muy fuerte esto, va a tender a girar de esta forma. Si fuera este muy grande. Ahora, si fuera este muy grande, tendería a girar de esta manera, porque dice inicialmente se estaba moviendo en línea recta. Entonces, si uno es más grande que el otro, va a girar en un sentido o en el otro. Entonces, miren, al inicio poseía una velocidad angular, una velocidad lineal, que vamos a representarlo como un vector, que va a ser velocidad del centro de masa 1, o de velocidad de G, que es el centro de masa, G1, que nos dice que era 1200 pies. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponernos los ejes coordenados. Vamos a ponernos acá eh, los ejes y van a ser de la siguiente forma. Acá y acá. Este va a ser el eje X y este el eje Y. Como se está moviendo en la dirección del eje X, como nos hemos puesto en los ejes, nuestros ejes inclinados se estarían moviendo en el eje Y o en el eje X a 1200 pies sobre segundo en Y. ¿Ya? Ahora, también tenemos estos otros, ¿no? Estos dos vectores. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar las ecuaciones de cantidad de movimiento lineal y angular, ¿ya? Junto con los teoremas de impulso. Ahora, para el cuerpo este de acá, para el avioncito, como nos está pidiendo justamente la velocidad después de 5 segundos y asimismo la velocidad angular, ¿dónde podríamos hallar esto? Porque nos dice eh, la velocidad de su centro de masa en un tiempo de 5 segundos. Para eso tenemos que usar justamente estas ecuaciones. Esta de acá arriba vamos a usar primeramente. ¿Para qué? Para hallar esta velocidad del centro de masa 2 después de 5 segundos. Y para hallar la velocidad angular, lo que está en verde. Verde, diré amarillo, perdón. Ya. Como se está moviendo en X, solamente sería entonces masa, velocidad de G1. Esto es en la dirección X, ¿no? Más integral de 0. Nos dice que se mueve, que todo eso a los 5 segundos. Entonces sería de 0 a 5. Y las fuerzas en X. Si nos damos cuenta, solo actúan dos fuerzas, que serían T1 más T2. Y justamente están en el eje X, ¿no? Están actuando en el eje X. ¿Qué quiere decir? Lo van a impulsar al cuerpo en el eje X y por lo tanto su velocidad del centro de masa después de 5 segundos va a cambiar. Entonces la sumatoria de fuerzas en X sería T1 más T2. Ahora, como están estos en libras y la unidad de fuerza tiene que ser la masa por la aceleración, para estos casos
que se multiplica cuando solamente, por ejemplo, las fuerzas están en unidades de masa, siempre se multiplica por la gravedad. Como en este caso está en el sistema inglés, la gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque esto está en unidades de masa. Para tener fuerza, que es unidades de masa por unidades de aceleración. Libra por unidades de aceleración, que nos va a dar unidades de fuerza. Por diferencial de t que hemos puesto acá. Y todo esto es igual a la masa, velocidad del centro de masa 2. Y esto es justamente en el eje X. Listo. Como es en el eje X, vamos a hacerlo escalarmente. Bueno, vectorialmente y luego ya escalarmente. Va a ser masa por la velocidad G1 en el eje Y. Acá si integramos vamos a tener T1 más T2, que son las fuerzas por G. Si integramos vamos a tener 5. Todo esto como las fuerzas están en la dirección X, serían en la dirección Y, igual a masa, velocidad 2 del centro de masa 2 en Y. Listo. Como estamos haciendo en Y, solamente vamos a tomar ahora los escalares. O sea, ¿qué quiere decir? Entre comillas serían estos, ¿no? Serían todos estos. Y nos quedaría despejar la velocidad, que sería masa, velocidad del centro de masa 1, 5 veces G, T1 más T2 entre M. La masa nos dice que es 17.000 por la velocidad G1, que es 12.000 más 5 por 32,2 por ahora T1 más T sub 2. Eso sería 5.000 más 800, eso nos va a dar 5.800 entre la masa, que la masa es 17.000 libras. Y justamente eso nos va a dar la velocidad del centro de masa 2. Y eso, a ver, va a ser... ¿dónde estás? Aquí estás. A ver, eso va a ser, a ver, 17.000 por 1.200 más 5 por 5, 32,2 por 5.800 entre 17.000. Y eso nos da una velocidad de 1.254 1.254,93 pies sobre segundo. Ya está. Y eso es justamente lo que nos da el cálculo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Sí, es eso. Pues aquí sería con 3. Ya. Ahora nos falta la velocidad angular, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a calcular la velocidad angular. Ya. Para esto, para el otro, para la velocidad angular, y vamos a utilizar esta otra fórmula, que sería inercia del centro de masa. En este caso el centro de masa es G. Sería inercia del centro de masa, velocidad angular 1, más momentos respecto, sumatorio de momentos respecto al centro de masa, igual a inercia del centro de masa, velocidad angular 2. Como nos dice que al inicio se estaba moviendo en línea recta, no estaba girando. Entonces quiere decir que después de 5 segundos va a girar. Entonces eso quiere decir que esto va a ser 0. Ahora, los torques respecto a ese punto G. Sería este torque 1, que va a realizar un torque en sentido horario. En sentido horario va a realizar. Entonces, va a ser integral, si va a ser integral de 0 a 5. Y la sumatoria de torque sería, como es fuerza, sería T sub 1 por G por el brazo de palanca. Justamente sería esta distancia, que es 1,25. Sería por 1,25. Es positivo ese torque. ¿Por qué? Porque está en sentido antihorario. Ahora el otro. El otro respecto a G, con esta distancia, realiza un giro o un torque en sentido horario. Entonces sería menos T sub 2 G por 1,25
derivada de t igual a inercia del centro de masa por velocidad angular 2. Ahora, la velocidad angular 2 va a ser directamente omega. ¿Por qué? Porque va a girar con una velocidad angular 2, que todavía tenemos que calcular. Si integramos y factorizamos estos términos, vamos a tener 1,25 por g, t sub 1 menos t sub 2 por 5. Ahora, como nos da el radio de giro acá arriba, el momento de inercia respecto al centro de masa va a ser justamente solamente masa por el radio de giro respecto a g en omega. Listo, ya tenemos ecuación escalar. Si despejamos, vamos a tener 1,25 por gravedad. Eso es 32,2 por T1 menos T sub 2. Sería 500, 5000 menos 800. Eso nos va a dar 4200 por 5 entre la masa, que es 17000, por el radio de giro, K sub G, que es 4,7 pies. Y eso nos va a dar la velocidad angular con la cual está girando el avión. Y eso va a ser, a ver, eso es 1,25 por 32,2 por 5 por 4200 entre 17000 por 4,7. Y nos indica que está girando con una velocidad, no, es al cuadrado, es al cuadrado. Ese es al cuadrado, porque este radio de giro está al cuadrado. Entonces sería esto al cuadrado. Y está girando con una velocidad angular de 2,251 radianes sobre segundo. Listo. De esa forma se realiza, ¿ya? No es complicado. Yo sé que tal vez un poco, esta parte un poco complica porque son otras ecuaciones. Sí, yo lo sé. Pero este problemita no es nada. Es uno de los más sencillos, se podría decir, para esta parte donde aplicas todo esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Gibeler, ¿dónde está el Gibeler? Acá, en este libro, justamente hay otros problemas y son más largos. Esto es más complejo, por ejemplo. En este caso aplicas todos esos, pero aquí, por ejemplo, ya aplicas no solamente el análisis cinemático, sino también análisis de movimiento lineal angular y demás cositas, y es un poco más feo. En este caso lo mismo para esto, para el freno y a otras cosas y aplicas. Por ejemplo, estos son un poco más fregados. Generalmente esto no se ve mucho en lo que es el curso básico, o sea, para el examen no se ve. E incluso vamos a ver ahorita otras cosas, incluso, en el cual en esta parte hay impactos ya. O sea, este es un poco más avanzado, o sea, no se ve, pero hasta incluso ya hay la velocidad igual de, o sea, el coeficiente de restitución. Si se acuerdan, hemos visto al inicio esto en colisiones, ¿verdad? Pero ahora acá en este caso ya son las velocidades de centros de masa de los que están colisionando y demás. Y es muy largo esta parte, es bien bonito, no voy a negarlo. Es bien bonito esta parte con colisiones, pero eso no se ve un poco más distinto, pero se ve generalmente, como les había dicho anteriormente, solo con esto de acá, no tanto con estos otros dos, solamente con este teorema de la cantidad de movimiento angular e impulso angular, ¿ya? No se ve mucho de la otra forma, ¿ya? Ahora vamos a hacer esto igual de un examen final, que valía 25 puntos. Nos dice, un proyectil de masa m y velocidad de 200 metros sobre segundo impacta en la periferia de un cilindro de masa m igual a 100 m y radio 0,4 metros, tal como se observa en la figura, o sea, esto. Impacta ahí. El cilindro puede girar alrededor de un eje horizontal y originalmente está en reposo. Determinar la velocidad angular del cilindro después de que la bala se haya incrustado en él. Ya. Esto igual es fácil. ¿Ya? Es fácil. Ahora, si nos damos cuenta, el cuerpo rígido está girando respecto a ese punto.
¿verdad? Está girando respecto a un punto O que le vamos a denominar, ¿ya? Aquí estaría su centro de masa e impacta, esta bala nos dice, en un punto que le voy a llamar, bueno, que está en un punto de la periferia del cilindro, que le voy a denominar A, ¿ya? Ahora, habíamos visto que cuando no hay torques externos, se conserva la cantidad de movimiento, ¿verdad? Ahora, también esta parte de la cantidad de movimiento que habíamos visto acá, se conserva también, se conserva también para sistemas, para sistemas. ¿Qué quiere decir? En el cual están dos o más objetos, ¿ya? Para sistemas, o sea, quiere decir dos o más objetos. Generalmente dos objetos, ¿ya? Pero puede ser dos o más objetos. En este caso hay dos, ¿verdad? Entonces, para en este caso, para determinar la velocidad angular sería la velocidad angular inicial sería la velocidad angular final. Es un sistema, ¿verdad? Es un sistema. Se conserva para los dos. Ahora, como es respecto a un punto O, no le voy a poner O, inicial y final. Sería, habíamos visto que la cantidad de movimiento respecto a un punto P arbitrario era masa, posición del centro de masa respecto al punto P en producto vectorial del centro de masa más inercia del centro de masa por velocidad angular. Habíamos visto que si es respecto al centro de masa, solamente era esto, pero no es respecto al centro de masa ahorita, es respecto al punto O, ¿verdad? Entonces tendríamos que utilizar este teorema. Entonces, para el inicial, tenemos que ver primero algunas cosas. Inicialmente, ¿quién posee cantidad de movimiento angular? La partícula, la bala. Inicialmente, inicialmente solo posee cantidad, cantidad de movimiento angular la bala. ¿Respecto a qué punto? Respecto al punto O, porque habíamos visto que respecto a un punto cualquiera, respecto a un punto de cualquiera, una partícula posee cantidad de movimiento, que es masa, posición de la partícula respecto a ese punto con su velocidad, producto vectorial del vector de posición con su velocidad. Y en este caso es lo mismo, posee una cantidad de movimiento, ¿verdad? Posee una cantidad de movimiento angular. ¿Por qué? La posición, como impacta en A, vamos a hacer que inicialmente va a estar muy cerca de A. Entonces, podemos trazar acá un vector. A ver, un ratito me ha salido mal. Acá, un vector de posición. Vector de posición, con rojo lo voy a poner, no se ve con verde. Vector de posición de qué? De A respecto a O. Si nos ponemos a un sistema de referencia, X, Y, está yendo el vector de posición hacia abajo. Y como es de un radio r, sería la distancia de O a G sería R. De G a A, R. Entonces sería R más R, dos veces R, pero en dirección menos J, porque va hacia abajo. Menos dos veces R en J. Ahora, no solo eso, la bala posee una velocidad, ¿verdad? Posee una velocidad. Si lo descomponemos en el eje Y, va a ser B coseno de 30 en I más arriba en el eje J o Y, perdón, sería B seno de 30 en J. Listo, entonces, inicialmente quién posee? Posee solamente la bala. Entonces, inicialmente la cantidad de movimiento angular sería de la bala y la final sería de la bala con
el disco o el cilindro que nos dice. Porque nos dice sí, cilindro. O sea, ambos ya poseen al final. ¿Ya? Ambos ya poseen. Entonces, pero como la bala es muy pequeña, su masa podemos despreciarlo. En esa parte no hay mucho problema. O también podemos tomarlo en cuenta. En esa parte no nos dice el enunciado, ¿no? No nos dice dónde se ha incrustado, si se ha incrustado acá, si se ha incrustado ahí y demás. No nos dice nada. Por lo tanto, podríamos despreciarlo la masa de la bala, ¿ya? Podemos despreciarlo. O sea, solo sería la del cilindro. Solo del cilindro. Del cilindro. Ya. Ahora, como la bala posee una cantidad de momento angular por ser una partícula, de la bala va a ser solamente su masa m, el vector de posición de la bala, o sea, que está en A respecto al punto O, en producto vectorial con su velocidad. Ahora, como el cilindro rota respecto a un punto O que no es el centro de masa, se utilizaría esta ecuación, que sería m, la masa del cilindro, nos dice que es m mayúscula. Entonces sería m, vector de posición de qué? Del centro de masa. El centro de masa sería g, en este caso. G. Respecto al punto P, en este caso el punto P sería O, ¿vale? Por velocidad del centro de masa del cuerpo rígido más inercia del centro de masa, velocidad angular al cuadrado. Ya. Ahora, como es cilindro no nos dice que es hueco, no es hueco, sino cilindro macizo. La inercia del centro de masa sería masa por radio al cuadrado, pero sabemos que esta masa m nos dice que es 100 veces m minúscula, entonces va a ser 1/2 por 100 veces m minúscula r cuadrado. Mitad, mitad, 50. La inercia del centro de masa había sido 50 m minúscula radio al cuadrado. Y podemos ir ya reemplazando. Ahora, vamos a hacer el producto vectorial acá. Vamos a tener m. Ahora, acá sería directamente el producto vectorial del vector posición de A respecto de O con el vector velocidad. Entonces sería I, J, K. Ahora sí, ya no podemos hacer como hace rato, porque era solo una componente. La velocidad ahora ya tiene dos y el vector de posición tiene uno, entonces tenemos que hacer solamente con determinante. Entonces sería 0 para el vector de posición de A respecto a O, menos 2 veces R en J, 0 en K. Para la velocidad nos dice que es B coseno de 30, B seno de 30, 0, igual a m mayúscula, que sería 100 veces m minúscula, por el producto vectorial de la posición del centro de masa respecto a O con la velocidad del centro de masa, más inercia del centro de masa, que nos ha salido 50 veces m r cuadrado omega. De acá se puede ir m. Listo. Entonces, si hacemos acá producto vectorial, todo esto nos va a salir que acá, como hay columna de cero, solo sería este determinante, este con este, ¿no? Justamente. 0 por todo esto, 0. Menos con menos, negativo. Entonces, menos con menos, positivo, perdón. Entonces sería 2 veces R velocidad coseno de 30 igual a 100 veces ese producto vectorial, ¿no? Ese producto vectorial más 50 veces R al cuadrado omega. Ya. Ahora, esta dirección de acá que nos ha dado el producto vectorial nos ha dado en la dirección K. Listo, ya está en ecuación vectorial. Ahora de acá, si nos damos cuenta, tenemos el radio, la velocidad. Tenemos el radio, la velocidad. No tenemos omega. Eso es lo que tenemos que determinar. La posición de G respecto a O sí tenemos. Si vamos acá,
la posición de G respecto a O sería menos R, porque la dirección en la distancia entre O y G es R, el radio. Y como está yendo abajo respecto al sistema de referencia sería menos R. Ya tenemos justamente eso. No tenemos la velocidad del centro de masa, ¿no? Esto tenemos, no tenemos esto, tenemos dos incógnitas. Listo, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí igual se realiza análisis cinemático. ¿Se acuerdan? En dinámica era análisis dinámico y luego análisis cinemático. En trabajo, energía y potencia era primero análisis de energía y luego análisis cinemático. Y en ocasiones, si faltaban ecuaciones, análisis dinámico. En este caso es lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Primero se va a hacer un análisis de cantidad de movimiento angular. Y si faltan algunas cosas, si sobran, si faltan datos o es faltan, hay más incógnitas que ecuaciones, se realizaría un análisis cinemático. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con el análisis cinemático. En dinámica del cuerpo rígido siempre se realiza un análisis cinemático, siempre, siempre, en todo momento. No es como en dinámica de la partícula y demás, no, aquí siempre se realiza esa parte. Bien, acá tenemos el cuerpo, acá está el punto G, acá está el punto. Habíamos visto que este es el vector posición de G respecto a O. Vector de posición de G respecto a O. Y como nuestro sistema de referencia está de esta forma, como está yendo abajo sería menos R en J. Estamos asumiendo, para empezar, vamos a asumir que el cuerpo rígido gira en sentido horario. ¿Ya? Si gira en sentido horario sería omega en K. ¿Ya? Estamos asumiendo eso, que gira en sentido horario. Entonces omega sería omega en K. Ya, entonces vamos a hacer cinemática. Diríamos velocidad de G respecto de O va a ser velocidad de G menos velocidad de O igual al producto vectorial de omega con el vector posición de G respecto a O. La velocidad de O es cero. ¿Por qué? Porque está quieto esa parte, ¿no? Entonces velocidad de G se ha reducido simplemente a ese producto vectorial. Ahora nos damos cuenta que tanto omega como el vector de posición solo tienen una componente, entonces podemos hacer como hace rato. Omega en K en producto vectorial con menos R en J. Si lo sacamos, vamos a tener acá menos omega por R K en producto vectorial con J. Bien, otra vez hacemos nuestro sistema de referencia porque solamente acá tenemos una componente para ambos, no es como hace rato dos componentes. Ya, nos dice que va desde K a J, de K a J. Como va de K a J, por regla de la mano derecha, o sea, va de K a J, estaría entrando el vector, o sea, el vector resultante de ese producto vectorial estaría en menos I. ¿Por qué? Por regla de la mano derecha va de K a J. Entonces, al ir de K a J, el dedo apunta en la dirección menos I. Entonces, la velocidad de ese centro de masa había sido menos I. Y ahora negativo con negativo nos da positivo. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que la velocidad del centro de masa que había sido omega por el radio en I. Listo, ya tenemos eso. Entonces ya podemos hacer el producto vectorial y despejar todo esto, ¿verdad? Ya, entonces vamos a decir en 1. Ya, ahora vamos a decir, entonces habíamos tenido 2 veces RB coseno de 30 igual a 100 veces, ahora el producto vectorial. Ya, como tenemos dos componentes solamente, la posición de G respecto a O es menos R, entonces es solo una componente, menos R en J en producto vectorial con la velocidad del centro de masa. Ese centro de masa que es G
es omega por r directamente en la dirección y más 50 veces r cuadrado omega en k. Porque ahorita estamos en ecuación vectorial, ¿verdad? Ahorita 1 está en ecuación vectorial por esta k y por estos vectores. Ya, entonces para hacer otra vez vamos a hacer nuestro sistema de referencia. Así rapidito. X, Y, Z. Estamos haciendo eso para el producto vectorial porque solo tenemos una componente. Solo tenemos una componente. Ya. Nos dice que va desde K, desde J a I, ¿no? Desde J a I. Pero antes lo vamos a simplificar esto. O vamos a arreglarlo, la ecuación, de la siguiente forma. 2 veces RB coseno de 30 en J. Vamos a sacar todo esto afuera, o sea, va a ser menos 100 R cuadrado omega producto vectorial de J con I más 50 veces R cuadrado omega en K. Ahora sí hacemos nuestro sistema. Ahí está. Sería para X la I, para Y la J y para Z la K. Como nos dice que va de J a I, sería este el giro. Así, de esa forma, esto lo voy a poner más allá. Sería esta la forma. Por regla de la mano derecha, el vector resultante, o sea, de ese producto vectorial estaría apuntando en la dirección menos K. Entonces eso vamos a reemplazar. Y entonces va a ser lo que hemos obtenido 2 veces RB coseno de 30 en J igual a 100 veces R cuadrado omega. Y acá esto nos ha dado menos K. Que era menos y aquí menos K. Ese menos que estoy poniendo antes del 100 es este menos, ¿no? Es ese menos. Ya, entonces nos ha dado menos K y 50 veces el radio más 50 veces el radio al cuadrado por omega en K. Estos se van y podemos sumar. BR coseno de 30 en K. Esto nos da 150 R cuadrado omega en K. Lo vamos a convertir en una ecuación escalar directamente. Se van estos. Podemos despejar omega, que va a ser 2 veces la velocidad coseno de 30 entre 150 por el radio. La velocidad nos decía que era 200, si no me equivoco. Sí, 200 por 200 por coseno de 30 entre 150 por el radio. Y el radio justamente es 0,4. 0,4. Listo. Entonces esto sería ponerle la calculadora. A ver. Ay, sería autista. Aquí sería 2 por 200, 400 coseno de 30 entre 150 por 0,4. Y con lo que hemos obtenido, que la velocidad angular había sido 5,77 radianes sobre segundo. Listo. Ya está. De esa forma llega a entrar. ¿Ya? De esa forma llega a entrar. Ahorita hemos visto uno. Ahorita vamos a ver uno. Podemos ver uno adicional, que es algo similar. Y es casi lo mismo. Es justamente de mi práctica, este ejercicio. Ahora, eso quiero preguntarles ahorita. A ver, un rato lo voy a poner en pausa esto. Ahora sí. Listo. Ya. Nos dice, un objeto de masa m recorre la circunferencia vertical como muestra la figura hasta llegar al punto P.
punto más bajo de la trayectoria con una velocidad 6 metros sobre segundo. En ese punto el objeto se desprende de la cuerda y tiene un choque completamente inelástico, con una barra homogénea de espesor despreciable y masa m igual a 6m minúscula, que puede girar alrededor de su centro de masa, el cual permanece fijo. La barra estaba inicialmente en reposo. Si r es igual a 0,8 metros, determinar la velocidad angular de la barra un instante después del choque. Ya, bien. Hay cosas acá que podemos sacar de esta parte. Uno es un choque completamente inelástico, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo, o sea, el objeto que estamos ahorita viendo, se va a quedar completamente pegado, ¿ya? Se va a comprar completamente pegado. O sea, este cuerpo M se va a quedar pegado acá cuando choque, porque nos dicen tiene un choque completamente inelástico. E sería igual a cero. ¿Qué quiere decir? Se va a chocar ahí, se va a pegar cuando haya choque. ¿Ya? Ahora nos dicen, el centro de masa permanece fijo. ¿Qué quiere decir fijos? Este punto G no se mueve. O sea, toda la barra va a rotar respecto a este punto G. ¿Ya? Eso nos indica. Nos da, dice, una distancia y demás. ¿Ya? Y dice que se rompe justamente en ese punto P, ¿verdad? Ahí se rompe. Entonces, ¿cómo se rompe? Vamos a ir hallando distancias. Nos dice que de acá a acá es 3r entre 5. Ahora, todo esto, o sea, toda esta parte, desde acá hasta acá, ese radio es r directamente, ¿no? R. Entonces, r menos 3r menos r medios nos daría 2r entre 5. Ahora, como todo esto es r, r menos 2 veces r entre 5 nos daría r 3 veces r entre 5. ¿Qué estamos hallando con esto? La posición del punto P. ¿Y eso por qué? Porque justamente antes o durante la colisión va a ser de esta forma. Vamos a tener al objeto, o sea, la barra. Ahí, estaba bonito hace rato que pasó. Ahí, la barra, ¿verdad? Esta es la barrita. La barrita. Ya. Acá está su centro G. Inicialmente va a estar ahí el objeto, ¿no? Ahí va a estar el objeto, en P. Va a estar con una velocidad P y bueno, nos podemos dar justamente nuestro sistema de referencia. X, Y. Ya. Ahora, la distancia entre ese punto, entre el punto P y G, ahorita vamos a ver. Bueno, ya tenemos aquí, ¿no? Es 3 veces R entre 5. Como está yendo en el negativo del eje X, la velocidad de P de esa partícula sería menos 6 metros sobre segundo en Y. Ya. ¿Eso para qué estoy haciendo? Porque voy a ubicar a la partícula P respecto a G, ¿ya? Por lo que el vector de posición de la partícula respecto a G va a ser esa distancia, y esa distancia está acá, que es 3 veces R entre 5 en J. Ya. Esto es antes. Luego, cuando choque, vamos a poner después, cuando choque la barra va a rotar, ¿verdad? Porque inicialmente no se estaba moviendo, ¿verdad? No se estaba moviendo. Va a rotar juntamente con el cuerpo que ha chocado, ¿verdad? Va a rotar porque nos dice es un choque completamente inelástico. Vas a asumir que va a rotar en sentido horario o antihorario, por lo que su vector velocidad angular va a ser omega por k. Ya. Entonces, como es sistema, podemos decir lo siguiente. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de momento angular final. La cantidad de momento inicialmente respecto al centro de masa solo la posee la bala, o no, no es bala, ¿no? Es una bola, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Un objeto de masa m. Ya digamos esa bola. Y cantidad de movimiento final
como se incrusta o se pega en ese punto P, esa cosa, o sea, ese objeto, sería de la bola y la barra. ¿Ya? Sería de la bola y la barra. Como es respecto al centro de masa, para esta parte, para la barra ya va a ser otra cosa, ¿no? Bien, vamos allá primero en la cantidad de momento inicial de la barra, de la bola, mejor dicho. Sería, como es partícula, sería masa, vector posición de P respecto a G, en producto vectorial con su velocidad, que en este caso era V de P, igual a cantidad de movimiento final. Posee cantidad de movimiento final, ¿quién? Esta bola, ¿no? Y está a una distancia hacia arriba, si le ponemos una distancia de P respecto a G, porque se ha pegado ahí, que sería 3 veces R entre 5 en J, si lo ponemos de esta forma, los ejes coordenados, y X. Ya. Entonces va a poseer justamente también una velocidad en ese punto, una velocidad que no sabemos. Entonces va a ser, eso es para la bola, m posición de P respecto a G en producto vectorial con la velocidad v. Está pegado. Más, ahora, para la barra, habíamos visto que cuando justamente está en el centro de masa, o sea, el punto es el centro de masa, solo se reduce a inercia del centro de masa por aceleración angular. Entonces se reduciría para la barra solamente a eso. O sea, solo sería para la barra inercia respecto al centro de masa que es G por aceleración angular. Listo. Por si acaso, esta parte verde es para la bala o bola, la bola incrustada o pegada, la bola pegada. La bola pegada. Y este otro sería para la barra. Respecto a su centro de masa está girando. No está girando respecto a otro punto, porque nos dice puede girar respecto de su centro de masa, el cual permanece fijo. Eso que quiere decir que está girando respecto a su centro de masa, no respecto a un punto arbitrario como hace rato. Ya. Entonces vamos a hacer acá producto vectorial. Vamos a decir m, vector de posición de P respecto a G sería si 3 veces R entre 5 en J en producto vectorial con P, que es menos 6 en I, ¿verdad? Igual a M, que es la masa de la bola, que es M, vector de producto vectorial, vector posición de P respecto a G, con la velocidad que había más inercia del centro de masa por omega. Ya, vamos a ir ordenándolo esta ecuación. A este lado un momento. ¿Cómo era? No, era esto. No, mejor no. Ahí nomás. Ya, vamos a ir ordenando. De acá podemos sacar el menos 6 y todo esto, ¿verdad? Si hacemos, entonces vamos a tener m por menos, ahora menos 6 por 3 quintos, menos 6 por 3 quintos, quintos de R, y el producto vectorial de I con J, de J con I, perdón, de J con I, igual a o sea, la masa vector de posición de P respecto a G en producto vectorial con la velocidad que tiene ese punto, ¿no? Cuando se ha incrustado, y la inercia del centro de masa. Como es una barra, esto es una barra, lo voy a poner acá, es una barra. La inercia respecto al centro de masa, ¿qué va a ser? Es un doceavo de la masa m, porque la barra tiene una masa m, nos dice, m por longitud al cuadrado. Ya. Ahora, eso vamos a reemplazar. Entonces va a ser más un doceavo de la masa longitud al cuadrado por omega. Ya, listo.
Ahora podemos hacer otra vez nuestros ejes. Y ahí, esta parte. Y J, K, K. Nos dice que va de J a I. O sea, en este sentido. Entonces, como va en ese sentido, por regla de la mano derecha, el producto vectorial, o sea, el vector que nos daría estaría en el sentido menos K. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener menos, aquí vamos a tener menos 18 entre 5 RM. Y como nos ha dado hacia abajo, sería menos K igual a masa por vector de posición de P respecto a G en producto vectorial con la velocidad más un doceavo por la masa, M mayúscula. Esa M mayúscula nos dice que 6M por la longitud. La longitud de la barra, si nos damos cuenta acá, es R más R, o sea, 2 veces R. Entonces, como L es 2 veces R, sería 2 veces L, o 2 veces R, perdón, elevado al cuadrado, R. Ay, era autista. 2 veces R elevado al cuadrado por omega. Ya. Acá se puede ir, con esto vamos a tener 2 y se puede ir la M. Negativo con negativo, positivo, entonces vamos a tener 18 entre 5R en K igual a producto vectorial de P con G con el punto B más un medio. Acá si repartimos vamos a tener 4 por L al cuadrado omega, que es un vector. Y bueno, aquí se va a simplificar, vamos a tener 2. Ya, ahora, ¿tenemos R? Sí tenemos, nos dice que el radio es 0,8. El vector de posición de P respecto a G, sí tenemos, nos dice que es 5 entre R5, sí tenemos. La velocidad de este punto después del impacto no tenemos, no lo tenemos. El radio sí lo tenemos, la velocidad angular no la tenemos. Tenemos un sistema con dos ecuaciones. Entonces, como nos falta una que tenemos que realizar, un análisis cinemático. Entonces, originalmente la barra estaba en posición vertical. Ahí, ¿por qué me sale así? Ya. Ahí. Como está rotando respecto a este punto G, este punto P, después de un tiempo va a estar más o menos así. Chan, chan. Ya, está rotando respecto a ese punto G. Aquí estaría el punto P. Como está rotando respecto a un punto fijo, lo que está experimentando el punto P sería una rotación solamente alrededor del punto G. Como es movimiento circular, la velocidad del punto P, ¿qué sería? Sería omega por el radio. Pero en este caso el radio, ¿qué va a ser? Va a ser la distancia de P a G. La distancia de P a G es 3R entre 5. La velocidad del punto P había sido 3 quintos de omega por R, pero este es el módulo. Ahora, si nos damos cuenta, en un inicio estaría en esta dirección, ¿verdad? Como nuestros ejes acá, de esta parte, están inclinados, están justamente inclinados, así de esta forma, esa velocidad del punto P estaría en menos I, ¿verdad? Entonces, la velocidad de P en vector sería menos, porque está en la dirección menos X, menos 5, menos 3 quintos W, o sea, omega por R en I. Listo, ya tenemos entonces la velocidad del punto P, que es solamente B, o B directamente. B. Ya. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a decir en 1. Teníamos 18 entre 5, R en J igual a
Vector de posición de P respecto a G, eso es 5 veces 3 R entre 5 en J en producto vectorial, que es todo esto, que es menos 3 quintos omega R en I. Y acá que teníamos dos veces R al cuadrado por omega. Omega, pero sabemos que es un vector y habíamos asumido que es justamente omega en K. Entonces sería K por omega en K. Listo. Entonces, esto vamos a arreglarlo. Ya, entonces sería 18 entre 5 R en K igual a, podemos factorizar esto y esto, toda esta parte. Entonces vamos a tener 3 veces R entre 5 por menos 3 quintos omega R y vamos a tener el producto vectorial ahí que es J con I más 2 veces R cuadrado omega en K. Para esta parte hacemos nuestros ejes coordenados. Para X la Y, para Y la J y para K la, para Z la K. Como nos dice que va de J a I, por regla de la mano derecha, el vector resultante estaría en menos K. Entonces, reemplazando, vamos a tener 18 entre 5 en K, pero por R, igual acá vas a tener 3 por 3, 9, R cuadrado, omega, entre 25, menos 1 y menos K, que justamente esto va a ser positivo, más 2 veces R cuadrado, omega. Se puede ir una R, una R, esto en K. Vamos a tomar solamente escalares, escalar. Entonces va a ser 18 quintos igual a 9R omega entre 25 más 2 veces R omega. Justamente esto nos va a dar, a ver, 59 entre 25 R con omega. Si despejamos omega, vamos a tener 25 por 18, o sea, este 25 pasaría a multiplicar acá, y el 59 iría a dividir al 5, a multiplicar el 5, 59, y juntamente con la R. Quinta, 5. Entonces vamos a tener omega que es 5 por 18 entre 59 por el radio. El radio nos dice que es 0,8. 0,8. Y bien, y eso nos da el resultado de, a ver, ¿dónde está? A ver, 5 por 18 entre 59 por 0,8. 0,8 era, ¿no? Sí, 0,8. Ya. Y eso nos da 1,81 o 90, digamos 91 radianes sobre segundo. Listo. Ya está. Y eso nomás es cinemática, no cinemática, cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Eso nomás ya es. No es complicado. ¿Ya? Ahora, algo que quiero recalcar, ¿ya? Esto sería lo último. Dinámica del cuerpo rígido. Rígido. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, es un análisis dinámico. Con esto ya vamos a terminar. Ya estamos terminando. Luego, un análisis cinemático. Análisis cinemático. Ahora, en lo que es trabajo y energía, del cuerpo rígido, es igual, es similar,
Pero acá ya la cosa cambia. Aquí se realiza un análisis energético con el teorema trabajo-energía, con el teorema, un ratito me ha salido mal, teorema, trabajo-energía, energía, y luego se realizaba, si nos falta ecuaciones, un análisis cinemático, ¿ya? Un análisis cinemático y en ocasiones también se realiza un análisis dinámico. Esto es en ocasiones, no siempre. En ocasiones, no es siempre. ¿Ya? Ahora, por último, lo que nos queda es cantidad de movimiento angular, ¿no? Cantidad de movimiento angular. Cantidad de movimiento angular del cuerpo rígido. ¿Ya? Aquí es, como les decía, se realiza un análisis con lo que es el teorema cantidad de movimiento, cantidad de movimiento angular e impulso angular, ¿no? Y ver si se conserva o no se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema. Si falta ecuaciones, como hemos visto, se realiza un análisis cinemático y en ocasiones igual puede realizarse un análisis dinámico. En ocasiones, no siempre. En ocasiones, no siempre. ¿Ya? Eso téngalo en cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que realizar? Dinámica del cuerpo rígido, análisis dinámico y cinemático. Trabajo y energía del cuerpo rígido, análisis energético, análisis cinemático y en ocasiones dinámico. Y cantidad de movimiento angular del cuerpo rígido, análisis con el teorema cantidad de movimiento angular e impulso angular, o sea, este de acá, que está en verde encerrado. Un análisis cinemático, como habíamos visto, se hace un análisis cinemático. Y en ocasiones, si faltaran ecuaciones, un análisis dinámico. No siempre es así, ¿ya? No siempre. Pero en ocasiones sí puede realizarse un análisis dinámico. No siempre, ¿ya? Puede ser en ocasiones, ¿ya? Ahora, algo que también ya les comento, con esto ya terminaría, lo que es de toda esta parte de, ¿cómo se dice?